Romanos capítulo 6, versículo 12 nos dice: todo me está permitido. Si nosotros analizamos esta cita bíblica, nos dice que nosotros podemos hacer, ¿verdad?, las cosas que queramos hacer, pero que no todo me conviene. También me da a entender que aun cuando haga las cosas que yo quiero, pero si están mal, eso me perjudica. Quizás para muchas personas en el momento no les afecta, pero a medida que pasa el tiempo, los años, nos va pasando factura de las cosas que hacemos en la vida. Mucha gente piensa que están en el mundo o estamos en el mundo, en la sociedad, sin ningún tipo de condición, es decir, que yo puedo hacer lo que yo quiera y listo, lo que me provoque, y no me importa si me afecta o afecta a los demás. Nosotros debemos tomar en cuenta que nuestra vida tiene que estar llena también de condiciones o límites, que no debo hacer las cosas por hacerlas, sino qué me conviene, qué debo hacer y qué también me afecta a los demás o a las demás personas, porque si me afecta a mí y a las demás personas, debo evitarlo. Eso de todo me está permitido, la gente lo toma en cuenta o lo usa para caer en la parte del libertinaje, porque la libertad es una cosa y el libertinaje es otra. Dice algunas características de tomar buenas decisiones. Dice: si tu vida está llena de malas decisiones, entonces tienes una vida desordenada y no agradable a Dios. Muchos de nosotros no pensamos a la hora de tomar una decisión, solamente actuamos, pero no analizamos las consecuencias que puede traer lo que nosotros hacemos en la vida. Quizás sí pensamos a la hora de hacer algo, pero no analizamos lo que puede traer esta acción. Y después que las cosas pasan, es que nosotros nos lamentamos y decimos: ¿por qué lo hice? ¿Por qué no pensé bien antes de hacerlo? Pero posiblemente puede ser tarde. ¿Y a qué nos llama Dios? ¿O a qué nos dice Dios con esta cita bíblica? Que el hombre no debe pensar solamente en el deseo de satisfacer la parte humana, la carne. Porque ¿qué es lo que nos lleva a tomar malas decisiones? ¿Qué es lo que nos lleva a tener una vida desordenada? Pues el darle gusto y placer a la carne. Muchos de nosotros creemos que eso es normal o simplemente nacimos para hacerlo. Pero no es así. Tú y yo nacimos con un propósito, y ese propósito es de nosotros estar dentro del plan de Dios. Otra característica importante de buenas decisiones dice: Dios nos ha dado a todos el poder de elegir y decidir. Es decir, Dios nos dejó una importante cualidad, como es la libertad. Nosotros decidimos, nosotros elegimos qué queremos hacer con nuestras vidas. Nosotros elegimos qué queremos estudiar, nosotros elegimos si queremos establecer una vida familiar, una vida religiosa, una vida de soltero o de X cosa. Nosotros tenemos el poder para elegir, porque es una cualidad que Dios ha dejado al ser humano. Pero no solamente debemos hacerlo por hacerlo. Estas decisiones y este poder de elegir debe ir acompañado con otra cosa muy importante, y esa característica se refiere: solo con la gracia de Dios podemos tomar una buena decisión. Con la gracia de Dios se toman decisiones positivas. Si quiere ser religioso, si quiere formalizar un hogar, una familia, o simplemente va a estar solo. Entonces, la
la causa de malas decisiones de la mayoría de las personas es porque lo tomamos o lo hacemos sin consultar con Dios. Quizás muchos consultan con la almohada, con el vecino, la vecina, con X personas, pero al menos al que no tomamos en cuenta para tomar decisiones se llama Dios. Lo dejamos de último o simplemente no nos acordamos. Y por eso muchas veces vienen los fracasos, vienen las consecuencias negativas. Entonces, qué importante es que tú y yo tomemos en cuenta que solamente con Jesús podemos tomar decisiones muy buenas. Otra característica sumamente importante dice: cada decisión nos permite vivir una nueva experiencia. Y eso es algo muy cierto. Cada vez que nosotros tomamos una decisión, eso nos trae acciones o nos trae consecuencias buenas o malas. Muchas experiencias que a veces marcan la vida de las personas para bien o para mal. Y cuando son decisiones que tomamos sin tomar en cuenta a Dios, la mayoría son decisiones malas, que van a traer consecuencias muy malas, lamentablemente. Entonces, mucha gente decepcionada, mucha gente marcada, complejada, mucha gente herida, simplemente por tomar una mala decisión. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios o a otras personas, pero no tomamos nosotros la responsabilidad que nos corresponde. O si fallamos, pues nosotros debemos reconocer. Entonces, esas malas experiencias hacen que muchas personas tengan ira, odio hacia las personas, y a veces etiquetamos a las personas por igual, es decir, todos son iguales o todas son iguales, porque hemos vivido una mala experiencia y eso nos lleva a que nosotros pensemos que todos somos iguales. ¿Igual en qué sentido? Delante de los ojos de Dios somos iguales, pero yo me refiero a la igualdad de pensar, de hacer, en la parte sentimental. No todos somos iguales en esa parte. Cada quien, según su formación, su educación, tiene una personalidad mucho mejor que otra, más positiva que otros, y así sucesivamente. Más adelante nos dice: si nos equivocamos debemos saber reconocer. Si yo me equivoco o cualquiera de ustedes se equivoca, tenemos que saber reconocer, no señalar a los demás y no echarle la culpa a los demás, sino nosotros aceptar que fallamos, que caímos, que hemos fallado como tal, pero es levantarnos y seguir adelante, es reconocer, pedir perdón, pedirle la gracia a Dios y la fuerza para nosotros seguir trabajando por su obra, por su reino, para seguir luchando. Otra característica: el hombre con ira nunca hace la voluntad de Dios. Una persona llena de odio, de rencor, de rabia, de ira, no hace la voluntad de Dios, hace su voluntad nada más, es decir, según nuestra santa voluntad, pero no hacemos la santa voluntad de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros tomemos en cuenta que para tomar decisiones positivas tiene que estar nuestra mente, nuestro corazón en paz con nosotros, en paz con Dios. Y de esta manera, como dice el Padre nuestro, ¿verdad?, que se haga su voluntad así en la tierra como en el cielo. No debemos tomar decisiones estando enamorados. Ustedes dirán: ¿pero cómo así? Bueno, simplemente porque a veces confundimos una cosa con la otra. Mucha gente confunde la palabra amor o la esencia del amor con la ilusión, que es otra cosa. Entonces vemos todo muy bien, todo muy positivo, y después cuando pasa el tiempo y hemos hecho las cosas, decimos: cónchale, no pensé bien, cónchale, ¿por qué me pasó esto? Pero es porque cuando una persona está ilusionada
cree que todo está bien y nunca le ve los detalles a las cosas, pero cuando pasa la ilusión, vemos la realidad y puede ser tarde, así que hay que tener en cuenta eso. El estar enamorado no es malo, es positivo, es bueno, pero una cosa es estar enamorado, otra cosa es estar ilusionado. Amar es una decisión, es decir, si tú quieres amar, si tú quieres ser feliz, si usted quiere tener una vida buena, positiva, pues es tu decisión, es tu decisión. Deja entrar en tu corazón a Cristo, a Dios. Pero si también quieres vivir sin fe y sin Dios y sin felicidad, pues también es tu decisión, es tu decisión. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que cuando las consecuencias lleguen, también es tu decisión enfrentar las cosas. Es tu decisión enfrentar la realidad y no huir a la realidad. Así que bueno, yo te invito en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Dios. Todos tenemos ese poder de elegir, de tomar decisiones. Tenemos la libertad que Dios nos ha regalado, pero tenemos que hacer un buen uso de esa libertad y de ese poder que Dios nos ha regalado. Yo te invito, hermano, oremos a Dios, pidamos a Cristo que cada día que pase nos oriente, nos dé mucha sabiduría para poder tomar buenas decisiones. Dios te bendiga.